¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Bueno, episodio 65 ya de confinado en casa. Hemos superado ampliamente los 2 meses y hoy he decidido que el vídeo lo haré desde la calle, cerquita de la playa. Ya sabéis que estamos ahí al fondo, la podréis ver, un día que nace nublado, pero que también se agradece, ¿eh? Días diferentes son bonitos. Bueno, pues como os decía, nuevo día y tenemos varias noticias importantes que comentar. La primera, pues que Pedro Sánchez, el presidente del país, presidente de España, ha decidido que necesitamos una prórroga de un mes del estado de alarma. Sí, un mes más quiere ostentar el poder prácticamente absoluto, aunque ya, obviamente, como os he comentado en otros vídeos, ha tenido que ceder protagonismo a las comunidades autónomas porque hay algunas de estas que tienen un ego muy especial y bueno, pues tienen que diferenciarse para poder demostrar que son especiales, vaya. En definitiva, que quiere un mes más de estado de alarma, algo que, como podéis comprender, muchos no estamos de acuerdo, muchos no podemos compartir. Literalmente es inexplicable, llegados a este punto, cuando tendríamos que estar valorando otras opciones, ¿no? Pero bueno, entiendo que al final se lo cederán por acuerdos, porque tú me cedes aquí, yo te cedo allá, y al final los intereses priman en detrimento de otros valores que son los que la sociedad realmente necesita. Pero como esto de la política se ha convertido en un circo o en un mercado, pues más allá de lo que realmente necesitamos están los intereses particulares, personales o de los partidos políticos. Esto es el primer punto que os quería comentar. El segundo punto que os quería comentar, y creo que también muy relevante, es que más allá de que concedan o no concedan este estado de alarma, la cuestión de las fases de desconfinamiento está siendo un cachondeo para el cual ya no hay ningún tipo de explicación. Por ejemplo, hay 2 ciudades, que serían Barcelona y Madrid, que no entran en fases, todavía no están en la fase 1 ni en la fase 2, están en una fase, se ha etiquetado como fase 0,5, una fase curiosa porque realmente no existe, pero es una fase en la que, para que no hayan protestas, deciden que se pueden hacer unas cosas de la fase 1, pero que oficialmente no se está todavía en la fase 1, mientras que otras autonomías pues van a encarar ya un desconfinamiento mucho más avanzado que les va a permitir volver a la normalidad. La pregunta es, ¿cómo nos sentimos aquellas personas que somos de Barcelona o de Madrid, que residimos en estas ciudades, ¿no? ¿Cómo nos sentimos ante esta discriminación para la que no hay ningún tipo de explicación? Que llegados a este punto, pues bueno, nos pueden contar todas las milongas que quieran, pero nosotros, ya que tenemos cierta capacidad analítica, no nos las tenemos que creer. Pues nos sentimos mal, sentimos el abuso de los gobernantes, sentimos lo que hemos comentado en otros muchos vídeos, que la libertad se escurre, que desaparece, que la libertad por la que lucharon y por la democracia que lucharon los antepasados, bisabuelos, abuelos, incluso nuestros padres, aunque nuestros padres ya disfrutaron de cierta libertad, bueno, pues que todo aquel sufrimiento, consecuencia de una lucha muy importante, pues se desvanece. Y lo hacemos en gran medida porque nosotros decidimos que así sea, porque no tenemos ningún tipo de obligación a que aceptar lo que el gobierno dice. ¿Qué es lo que sucede? Que estamos en una época en la que priorizamos vivir cómodos, al menos la mayoría, y esto de encauzar protestas sociales reales es complicado, es difícil. Sí que se hace, pero en momentos muy puntuales, en crisis económicas que ya no se pueden soportar. Tienen que ser circunstancias muy especiales. Y como podéis comprobar, de momento aquí, entre el temor a la pandemia, el virus y tal, de momento pues no hemos llegado hasta ese punto de descalabro social. Pero, como las cosas sigan así, a mí no me extrañaría que en 2, 3 semanas, 4,
veamos cómo el panorama cambia, ¿eh? De hecho, fijaros que ya son prácticamente las 9:20 de la mañana. A las 10 tendríamos que estar todos en casa y hay muchísima gente en la calle ya, ni siquiera haciendo deporte, vestidos con ropa confortable, evidentemente, pero la mayoría, incluso yo que estuve corriendo un ratito, ya estamos caminando tranquilamente y tampoco sentimos ni la presión ni la obligación de llegar a casa a la hora que nos exigen, porque, como hemos dicho en muchas ocasiones, es una imposición inexplicable. Pero bueno, lo que os decía, recupero el tema que comentaba antes. Es difícil que se organicen protestas rocosas, protestas duras, protestas que el gobierno sienta, aunque ya han habido una serie de conatos de incendio, una serie de actividades y de acciones claramente que proponen una disidencia ante este gobierno, y aquellas personas que las han vivido intensamente han visto cómo las fuerzas de seguridad del Estado, obviamente lideradas por el gobierno, las personas que trabajan en ellas no son responsables, ellas cumplen con el cometido. Bueno, pues estas personas que han intentado ser parte activa de las protestas no han podido, y si han podido ha sido en unas condiciones muy deterioradas, es decir, que prácticamente la protesta quedaba diluida y no se podía comprobar el efecto real de la misma, ¿no? La indignación, podríamos decir, que no es poca. Lo que sucede es que cuando te ponen tantas trabas, al final, primero mucha gente deja de asistir, que le gustaría asistir pero ya no va porque sabe que va a haber problemas, y por otro lado la gente que va se encuentra incómoda, una parte lo deja estar, regresa a casa o se va a dar una vuelta, y la parte que es más persistente, más tozuda en el empeño de demostrar su desacuerdo absoluto, pues se queda, pero no es capaz, por circunstancias ajenas a ellos, no son capaces de dejar claro cuál es el punto de vista, yo diría que bastante mayoritario en el país a día de hoy, ¿eh? Es decir, que de momento el gobierno ha conseguido controlar la sensación de enorme decepción que se siente a través de infligir miedo, a través también del relato mentiroso que hemos dicho muchas veces, este relato que están inventando, que no puede colar, obviamente, porque lo hemos comentado en muchas ocasiones, nosotros somos muy conscientes de cuál es la verdad, de las cosas que nos dijeron cuando todos sabíamos que la pandemia ya estaba llegando, y lo que nos decían, ¿os acordáis allá en febrero? Que Italia pasaba lo que pasaba, o en Irán también estaban sufriendo el tema de la pandemia, en China, en Singapur, en diferentes países. Aquí nos decían que España lo tenía todo controlado, que tenemos material, recursos, que esto iba a ser, vamos, coser y cantar. Pasó lo que pasó, pasó lo que pasó lamentablemente, y podríamos seguir recordando todas aquellas atrocidades en forma de decisión que han tomado, pero bueno, no viene a cuento. Bueno, pues todas estas circunstancias nos lleva a este punto en el que a día de hoy estamos. ¿Qué va a pasar? Lo que os decía hace unos minutos. Todas estas mentiras que nos cuentan, todo este relato nuevo, no va a calar. Bueno, calará en una parte de la sociedad, obviamente, porque el tiempo todo lo cura, el tiempo pasa y las cosas se olvidan, pero no va a calar, y que tendrá un peso en la mente de las personas. Todos nos acordaremos, y aquellos que se olviden tendrán siempre alguien que les recuerde lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido en estos 2-3 meses con un gobierno que ha demostrado que todo lo que decía era una gran mentira, que no apuesta por la transparencia, que lo de los amiguitos y familiares pues está a la orden del día, que los contratos comerciales son inexplicables porque básicamente no los explican, por lo tanto entendemos que son inexplicables, y lo serán porque no se pueden explicar por algún motivo, el que sea, pero no nos los explican. Así que
Bueno, así estamos. Gracias por las preguntas que me habéis hecho, por los comentarios respecto al gobierno, en este caso español, también al gobierno de otros gobiernos, por ejemplo en Chile, que me habéis explicado lo que está sucediendo en Chile, en comentarios muy interesantes además. Es bueno que conozcamos lo que sucede en otros países, porque si os fijáis, al final, lo que sucede en un país es muy parecido a lo que sucede en otro. Tendrán colores un poquito diferentes hacia aquí, hacia allá y tal, pero al final las personas que gobiernan de alguna manera están cortadas por el mismo patrón, aunque digan cosas muy bonitas y aunque las intenciones iniciales sean realmente honestas, cuando alcanzan el poder algo sucede. Algo sucede que toda aquella honestidad se desvanece y el objetivo único, no prioritario, objetivo único, porque yo entiendo que dejan de haber otros objetivos, es simplemente mantener el poder tanto como sea posible, porque se convierte en un partido, en una competición. Es como yo te gano a ti, yo os gano a vosotros, yo tengo el poder, vosotros no. Ja, ja, ja. Es así de duro, así de lamentable y así de penoso, pero en todos los años que yo he estado siguiendo la política, al menos en España nunca había visto un gobierno tan lamentable. Y eso que nos han estafado, nos han robado, nos han hecho de todo. Pero, fijaros aquí el pajarito, qué mono. Pero como este gobierno que en nuestra cara nos ha tomado el pelo y nos sigue tomando el pelo, yo personalmente nunca lo había visto. Si tenéis más comentarios, gente de otros países, pues yo os pediría que los dejaseis explicándonos a todos lo que sucede en vuestro país y vuestras sensaciones, que son vuestras, que esto es como lo que yo os explico, es una sensación mía y si seguís otras personas quizás tengan otra percepción de esta realidad. Pero sí que es importante que cuantas más personas seamos capaces de explicar lo que vemos y de compartirlo, pues mejores argumentos tendremos para hacernos una idea a nivel global de lo que está sucediendo. No quiere decir que todo sea como lo explicamos. A veces yo puedo estar confundido, como todos, y no ver las cosas como son. En este caso, lamentablemente, como ya llevamos muchas semanas, yo os diría que lo hemos vivido juntos a través de los vídeos, ¿verdad? Y que hemos ido comentando las noticias y que no se trata de una cuestión de colores ni de líneas políticas, se trata de una cuestión básicamente de honestidad. Así que, bueno, si podemos hacer entre todos un relato global y mundial, universal, será genial. Como podéis ver, me he adentrado en una zona de Barcelona bastante industrial. Diría que es una de las últimas zonas industriales de Barcelona. Obviamente aquí hay mucha menos gente porque son edificios de oficinas o de industrias, fábricas. Ya no hay muchas zonas así en el centro de Barcelona, de hecho diría que es la última. Está cerca de la zona costera. Se está renovando, aparecen edificios como aquí detrás de viviendas, pero básicamente son edificios industriales que algunos de ellos se reconvierten a edificios de estos estilo New York, de lofts y tal, pero todavía está lejos. Esto tardará algunos años y con la recesión que va a llegar todavía tardará algunos años más. Bueno, compañeros y compañeras, como siempre un placer inmenso compartir estos momentos con vosotros. Seguiremos al pie del cañón en esta serie de vídeos. Ya para acabar, comentaros que me estáis preguntando, ¿vais a llegar a los 100 episodios? No lo sé, espero que no, espero que la pandemia acabe antes, porque tendríamos que hacer 35 más, o 36, por lo tanto no lo sé. Pero bueno, ya iremos viendo. Lo que sí que me estoy planteando es seguir con un vídeo de temas más políticos, más sociales. Lo que pasa es que no me gustaría hacerlo en el canal de Planeta Deporte. Pero como he empezado esta línea también así de más social
en el canal. No sé si continuar haciéndolo, publicando el vídeo en este canal, o quizás crear otro canal y hacer estos vídeos en el otro canal. Pero bueno, es una cuestión que tampoco corre prisa, que si finalmente me decido a hacerlo ya lo pensaré en profundidad, y si tenéis consejos pues estaré encantado de escucharlos, ¿eh? Ahora sí, venga, lo dejamos aquí. Seguimos, hasta luego, chao.